Bienvenidos a Liderosamente, el podcast donde hablamos de liderazgo en su forma más auténtica. Aquí mostramos al líder humano, al que también siente miedo, que enfrenta dudas y que aprende de cada caída. En cada episodio vamos a traerte historias reales de líderes iberoamericanos que han recorrido el camino antes que tú. Personas que han vivido el reto de dirigir equipos, de tomar decisiones difíciles, de crecer en medio de la incertidumbre. Este es tu espacio para conectar, reflexionar y descubrir que el liderazgo no se trata de ser invencible, sino de aprender a liderar desde lo que somos, a liderar desde adentro. Acompáñanos, respira profundo, abre tu mente y tu corazón, porque juntos vamos a descubrir que el verdadero liderazgo empieza por dentro. Yo soy Sergio Urrea y esto es Liderosamente. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Liderosamente. Este es el segundo capítulo nuestro y primero de una saga que vamos a realizar orientada a las decisiones difíciles, a tomar las decisiones difíciles. A la espalda mía en este instante vamos a tener un artista, se llama Kiko Luque. El nombre de su obra es La alegría de vivir. Y bueno, quiero introducir primero a Kiko antes de introducir a nuestro invitado para este capítulo y comentarles a ustedes un poquito de lo que vamos a estar haciendo y de cómo va a ser la dinámica. Como les decía, vamos a tener estos tres capítulos de la saga y Kiko, hola Kiko, nos va a estar apoyando un poco con su obra en un performance que para mí es bastante novedoso y que me pareció súper agradable que pudiéramos compartir todos juntos esta nueva experiencia. Bien, dicho esto, darles la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él se llama Joaquín Oncés, pero Joaquín, yo prefiero que tú te presentes y que podamos empezar esta conversación. Como te decía, vamos a estar orientados a las decisiones difíciles que has tenido que tomar en tu vida. Lo primero, muchísimas gracias, Sergio, por esta iniciativa. Me parece increíble, ¿no? que existan cosas así y que seas pionero en una cosa tan interesante, sobre todo en esta vida que tenemos actual. Pues yo me llamo Joaquín Oncés, tengo 38 años, padre de 2 hijos y vamos, he estado 13 años en mi vida orientado al mundo empresarial, corporativo, financiero y bueno, es algo oh, perdona. Tranquilo. Mira, Joaquín, No pero sé si... cuéntame un poquito. Me decías que habías estado orientado principalmente a este mundo financiero, ya has venido con una trayectoria importante y tu familia ha tenido pues como un trasegar industrial o en la industria agrícola. Después pasas a este mundo corporativo y financiero tanto tiempo y tantas cosas y bueno, tomas ahora la decisión cojonuda, digo yo, de emprender. Ese cambio, esa decisión que tomaste ahí, me imagino que te tuvo que haber llevado buen tiempo habiéndolo pensado. Cuéntanos un poquito de Sí. eso, Joaquín, y perdóname que me meta tan de lleno en el tema, pero la verdad es que estoy como ansioso de conocerte un poquito ahí en ese sentido. Por supuesto, además es una historia divertida e interesante, ¿no? O sea, yo he estado, bueno, he estado en muchas empresas corporativas, banca, ¿no? Principalmente, después en desarrollos corporativos, Money, ¿no? Y fusiones de empresas, hasta que ya decidí, mientras trabajaba en una comercializadora Obra Nueva que habíamos montado dentro de un grupo empresarial muy grande, pues gracias a esa persona que tenía yo, a esa
directora, ¿no?, que tenía yo, pues aprendí muchísimo a ser yo mismo y a poder enfrentarme a cualquier dificultad. Entré pues con ella como si fuese controller financiero, a su vez que también desarrollo de negocio, em, que esto comprende todo tipo de sectores, actividades, ¿no? Claro, claro, total. Marketing, Total, finanzas, total. todo esto hasta que ya, pues cogiendo esa confianza, pues ya me desarrollé como director financiero, ¿no? Pero en su mano derecha siempre. Entonces, tomando decisiones, pues siempre de su mano y bueno, que eso fue lo que me ayudó a mí a ser quien soy ahora mismo, ¿no? Entonces, mientras estaba allí, que también superamos cosas difíciles, como por ejemplo fue COVID, ¿no? Ya, En me el imagino, que me imagino. Filomenas, pero bueno, eso es de menos, pero COVID fue lo más raro, ¿no?, que habíamos vivido nunca. Total. Entonces, de eso ya tuve como un poco curiosidad, ¿no?, de decir, oye, tenía ganas de hacer un MBA. Entonces, había tenido la opción hace años de haber hecho pues un MBA fuera, en Estados Unidos, algo así interesante, ¿no? Pero decidí cambiar eso por una actividad empresarial, Sí, lo cual me derivó a donde estoy ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Esa actividad empresarial que quise hacer, la que igual no llevé a cabo por el tema final de familia, pues fue lo que me hizo empezar, ¿no? O sea, volver a meterme en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, de eso fue ya lo que me hizo a mí hacer un MBA ya enfocado a agropecuario, porque era algo que yo veía como el futuro. ok, Porque está ok. muy bien, mis últimos, digamos, 7 años de trayectoria profesional han estado dentro del mundo real estate, ¿no? Sí, Eh, que bueno, que hoy en día lo vemos como lo más complicado del mundo, ¿no? Ese acceso a la vivienda que es tan complicado, el precio por metro cuadrado tan elevado, ¿no? Sobre todo aquí en Madrid, en la capital. Pues digamos que al tener yo también venir un poco de background, pues por familia, no por mí o que haya trabajado sí, nunca en el campo, pues tenía ganas de hacer algún tipo de MBA enfocado a agropecuario, ok. que fue por la decisión por la que tomé después de muchas universidades que vi, pues haber cogido INSAM, que era la primera universidad internacional además, pues de mundo agro. Oye, Joaquín, y entonces, tomas la decisión de formarte en eso, pues por la trayectoria que ya había venido de tu familia y como para seguir un poquito por esa misma línea, Y pero curiosidad, o sea, no solamente, perdón que te interrumpa, sí, no solamente o sea, no porque por familia, sino porque quería aprovechar cosas también que teníamos. ok, Realmente era por eso, era por aprovechar cosas que tenemos, porque la tierra, bueno, solamente hay una tierra, entonces hay que cuidarla. Y si tenemos la posibilidad de eh, rentabilizar lo que el campo nos da de una forma diferente, sí, pues este es ahora mismo que está muy de moda esta palabra, tendencia, ¿no? Se llama agribusiness, sí. pues es lo que yo quise hacer pues hace años atrás, ¿no? Y para hablar puntualmente de la decisión que te llevó a eso, ¿cómo llegas a ese momento específico donde dices, ya, me formé lo suficiente, hice mi MBA en este proceso y ahora ya me salgo de este mundo corporativo y me voy a dedicar derecho a esto? Porque esa es la parte que yo digo, bueno, haces un cambio total de vida, incluso para tu familia también tuvo que haber sido algo que tú dijeras, mira, imagino, que revisaras en conjunto con ellos y dijeras, mira, tan, ¿eso pasó o no pasó? O qué? Cuéntame un poquito de esa parte. Quisiera explorar la decisión, más que nada, ese proceso. Pues es un proceso bueno, es complicado, porque, pero complicado a la vez que yo tenía todo estudiado. Mientras hacía MBA, estaba haciendo este TFM, ese trabajo de fin de máster enfocado a esos negocios de agribusiness que quería hacer yo. Ah, ok, ¿Vale? Entonces, tenía eso ya adelantado. Yo mientras tanto seguía trabajando, mientras tenía mi primer bebé. Eh, Luego, en medio del MBA, también cambié de trabajo, un fondo de inversión, también inmobiliario, el cual también me abrió los ojos, ¿no? En temas
pues cómo enfocar el negocio actual. Sí, Y eso también fue lo que me hizo pensar en, oye, en algún momento voy a tener que hacer esto. ¿Y qué fue ese momento? Dicen que un hijo siempre yeah, nace con una barra de pan, ¿no? sí, Pues efectivamente, cuando nació mi hija fue cuando cambié ese trabajo. Yo seguía en el máster todavía. Y ahí fue cuando a ella, pues por circunstancias que pasan en la vida, pues tuvo una malformación de vesícula, lo cual a mí me hizo estar fuera. claro, Porque al final, cuando estás trabajando 12, 14 horas diarias, no tienes tiempo de estar con tu familia. total. No tienes tiempo de estar de día a día. Entonces tienes que delegar en tu mujer o en tu familia que te ayude a estar con los niños, ¿no? En Sí, este caso teníamos un niño de 2 años en aquel momento y una hija recién nacida, imagínate. momento Entonces, el difícil, caos que había. total. Entonces, mi decisión fue, durante la baja de paternidad que yo retrasé, pues poder empezar ya con el negocio, pero directamente, eh, sin pensarlo y convencido de mí mismo que podía hacerlo. Sí, se requiere bastante coraje para tomar esa decisión. Hay algunos líderes que dicen que em, no es en ese sentido el hecho de sentir o no el miedo, sino cómo tú lidias con él y cómo puedes enfrentarlo y cómo lo escuchas y te escuchas a ti mismo para tomar ese tipo de decisiones, incluso ventaja Sí. sobre eso. ¿Sientes que ese miedo que hubo ahí detrás o que esos sentimientos que pudieron haber en esas circunstancias eh, fueron de una u otra manera más fáciles de resolver por tener ese motor fuera de borda que me imagino que tuvo haber sido tu hija? Pues la verdad es que el miedo me ha pasado más tarde. El miedo no ha sido cuando llevas 13 años trabajando por cuenta ajena y dejas algo, porque eso lo sufrí antes, ¿no? Cuando quise hacer mi primer emprendimiento. Aquí el miedo era, bueno, lo primero, tu hija cómo va a estar, pero lo segundo era, una vez comenzado el negocio y habiendo hecho como la primera venta, por así decir, pensar en cómo conseguir más, pensar en nuevos challenges, ¿no? Que te van apareciendo cuando ves que todo es lo más fácil del mundo, porque dices, oye, pues justo hay un matadero, ¿no? En mi caso, que está muy cerquita de donde está la finca, pues es muy sencillo el progreso logístico, que al final está a 20 kilómetros, está muy cerquita, después de ahí directamente va a la sala de especie que tenemos, ¿no? Entonces eso es lo más sencillo y eso me facilitaría a mí continuar con mi labor más comercial y más de emprendedor, que es seguir trayendo clientes, seguir innovando, seguir adaptándome también al cliente, que eso es una cosa muy importante que después si queréis hablamos. Pero eso fue para mí sencillo, lo vi como fácil. Pues mira, he llamado a estos, a estos y a estos y ha funcionado todo. Hemos firmado un contrato, estupendo. Pero ya cuando de repente el primer año ya de éxito ya te cambian los planes, ahí fue donde pasé miedo. Porque dices, ¿qué hago ahora? ¿Cómo me adapto? ¿No? Con lo fácil que era trabajar por cuenta ajena, donde sí, estás continuamente haciendo cosas, ¿no? Pero, y proponiendo nuevas ideas de negocio, nuevos business cases, ¿no? Que se te plantean en tu vida. Sí, Pero es algo que no es tuyo. Es algo con lo que tú estás jugando realmente. Es como quien es trader dentro de una empresa que no es suya y que juega con el dinero, ¿no? De la gente para invertir, ¿no? Y conseguir mayor rentabilidad. Esto es otra cosa. Esto es cuando es algo tuyo ya dices, si es que si yo me caigo, se cae el equipo. sí. Y si es una empresa que encima acaba de nacer, muere. Entonces, tengo que intentar eh, ¿no? Adaptarme a lo que hay y, y, bueno, y tratar de hacer también de la forma más eficiente y menos costosa posible. ¿Cómo has utilizado tus experiencias, Joaquín, para enfrentar ese sube y baja que te puede traer a ti el mercado ahora bueno, que estás navegando por tu cuenta? ¿Cómo has enfrentado ese impacto
Y ahí un poco cuéntame también, porque entiendo que eres un apasionado por el mountain bike, etcétera. Cuéntame un poquito si ese tipo de cosas te han servido a ti como para relajarte en esos momentos donde tienes la cabeza así súper revolucionada. Cuéntame esa parte un poco para que también las personas que nos escuchan Sí. puedan entender un poco cómo lidiar en esos momentos con esas decisiones difíciles. Pues cuando eres emprendedor y tienes hijos, la vida se convierte en un apagar fuegos, ¿no? Te Sí. conviertes pues en un fireman que estás continuamente viendo lo que no funciona, tienes que hacer que funcione, donde, donde ves, por ejemplo, que está más controlado, lo dejas, pero sin embargo el resto tienes que estar continuamente viéndolo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo saco mi tiempo para poder pensar bien de todo, ¿no? Porque una cosa es apagar fuego rápido, que eso pues lo aprendes muy rápido, porque no te queda otra. Y otra cosa es decir, oye, no quiero apagar fuego, sino quiero pensar en cómo no tengo que volver a apagar esos fuegos. Que los Sí. fuegos ya no vuelva, o sea, es como en un monte, ¿no? Cuando se hacen estos cortes para que no pasen estas brechas, ¿no? Para que no, si hay un incendio, que no pase al otro lado, ¿no? Pues Ujú. es un poco lo mismo. Entonces, eso, como tú me mencionas, mountain bike, bueno, en mi caso es más enduro, ¿no? Pues eh, es un deporte en el que sufres adrenalina, es como cuando haces snowboard, ¿no? También en mi caso, que tú pues subes cuestas, ¿no? Como en la vida, ¿no? Que tienes que subir cuestas, que también las nuevas tecnologías, por ejemplo, bicicletas eléctricas te hacen más, no es que te quiten el cansancio y los baches que ves a lo largo de esa subida, sino que te hacen llegar más lejos, ¿no? Ujú. Que eso también se aplica en la realidad empresarial. Pero cuando tú ya llegas a esa cima, ¿vale? Que esto es de que va de enduro, llegas a downhill, que esto es lo Ok. que apasiona y lo que te transmite realmente nervios de decir, ¿qué voy a tener por el camino? ¿No? Ok. De bajada. Voy a tener un salto, voy a tener de repente un drop que no vea porque es la primera vez que vengo a este bike park o es la primera vez que vengo a este monte. Pues es un poco lo mismo, es como la sensación de decir, voy rápido sin frenos, pero a su vez también te hace pensar, porque estás tú solo contra algo. Ujú. Entonces ese un momento, ¿no? Que es también, lo puedo relacionar también con las motos, porque es una cosa que también me gusta mucho, bueno, los coches en general, pero las motos es algo que también que te metes tú con tu casco, no hay móviles, no hay distracciones, no hay nada. Pienso pasa con la bici. Entonces vas tú pensando en lo tuyo, vas tú pensando en cómo puedo, qué camino coger para no caerme, ¿no? En la bajada, o qué piedra hay allí que me pueda hacerme, que me pueda tirar, ¿no? Al barranco. Entonces, son cosas que si lo relacionas a nivel empresarial, es que es exactamente lo mismo. Pero con la diferencia de tú cuando estás bajando en una bicicleta a 60 por hora por bajadas con curvas y con saltos que no te esperas, pues también te da la opción de pensar en ti mismo, porque cuando estás haciéndolo de manera empresarial, igual no te da tiempo a ese pensar, voy a pensar en cómo actuar esto, ¿no? Y eso es lo que al final te hace, pues, desvelarte a las 4 de la mañana o 5 de la mañana y pensar en, pues mira, estoy solo ahora mismo, está la familia dormida y puedo por fin pensar en cómo solventar esta situación, ¿no? Sí. Eh, Y eso Joaquín, funciona. me has dejado en gran parte de tu conversación sin palabras pensando en esos momentos tan tenaces bajando por eso y efectivamente uno queda como así también en determinados momentos de la vida buscando como esos espacios que lo desconecten a uno un poco para tener tiempo para pensar en los dilemas que uno tiene que resolver. ¿Tú crees que en esos puntos, por lo que me has mencionado, de las motos, de la bicicleta, ese practicar ese tipo de deportes que, digámoslo así, te sacan un poco del estado normal en el que estás de depresión, de estrés, etcétera,
eso te ha facilitado a ti la toma de decisiones porque hoy eres un empresario bastante importante en tu rubro y vas avanzando cada vez en un mercado que no es fácil porque el agribusiness no es fácil este sector, ¿sí? Mm. ¿Crees que ese tipo de cosas son las que te han ayudado a alcanzar ese tipo de éxito en la toma de decisiones que has tomado, que has realizado hasta ahora? Yo diría que en una parte importante, más de un 50%, un 60% incluso, sí. Mm, Sí que es algo que me haya funcionado. Porque al final tú piensas, ayer por ejemplo, ¿vale? Ayer estuve, pues me puse las botas, porque un día me pongo botas y otro día corbata, ¿no? Como tú siempre me ves. tal cual, tal Sí, cual. hoy vengo con el gorro de granjero, porque entonces, ayer por ejemplo, pues fue el día de ponerme botas. Ahora que va a empezar por fin a llover, pues hay que sembrar. Entonces, tienes que ir por el campo, tienes que ver, ¿no? Entonces, ayer lo que hice fue subirme a un caballo. Aprovechando un evento que tenía mi hermana ahí en la finca, pues yo lo que hice fue, Subirte a un voy a subirme a un caballito. caballo, me voy a olvidar un poco de todo, Sí. voy a ver un poco qué es lo que hay que hacer esta semana, vamos, la semana que viene, porque dan lluvias, y, y así me intereso por, eh, realmente, por lo que hay que hacer. Y la verdad es que subirme a ese caballo, esa horita, que es una hora solo, como si es media hora, ya te hace desconectar, porque ya es, pon la montura, pon las riendas, que tampoco, que son caballos árabes, son Lamborghinis dentro del mundo animal, porque no paran de moverse, entonces Sí. se estresan, porque los dos caballos están allí quietos, te vas tú solo a montar. Los caballos suelen ser como un wolfpack, ¿no? Que van siempre en grupo. Pues se empieza a estresar al principio, entonces tú ya te empiezas a olvidar un poco de por qué estás ahí, ¿no? Ni los problemas que tenías, ¿no? Qué bien. Entonces ya una vez que le pones la montura de sencillas y te vas un poco fuera del ámbito pues estrés, ya empiezas a montar, empiezas al paso, luego un poco al trote y ya te das cuenta de que ya has desconectado 100%. Sí, mencionabas un poco ese porcentaje 60-70%. Y, y entonces, adicional a eso, ¿qué otras prácticas has realizado o qué otro tipo de cosas crees tú que te sirven como para afrontar esas decisiones que tienes que tomar en el día a día? ¿Cómo lidias? Pues no sé, te pongo ejemplos. Hay personas que buscan coaching, hay personas que buscan, o líderes que buscan el consejo de pares, hay otros, ya hablamos pues que hay un porcentaje importante en estas prácticas deportivas, pero ¿qué otro tipo como de métodos o de prácticas utilizas para poder abordar esas decisiones que debes tomar en el día a día y qué consejo les darías a esa audiencia que nosotros tenemos aquí que está, bueno, en edades similares a las nuestras, como para que puedan abordar ese tipo de decisiones? Es que son decisiones complejas porque de tus decisiones depende todo tu equipo, como me lo manifestabas al principio. Pues la verdad es que, ¿qué le voy a decir? Pues, no sé, Si no hay, no hay, ¿ah? Puede no, ser que sea esa la mejor práctica y como la que más te sí, sirve. pues mira, yo siempre pienso, por ejemplo, mi mujer es que como es que me soporta, me aguanta, pues Saludos a ella por si acaso. y por si lo escucha. No, hombre, no. No, mi mujer es quien siempre me ve como estresado, ¿no? Entonces es quien Sí, le cuento las cosas y ella es médico y los médicos son más tranquilos, ¿no? Si tú sí, operas, sí, claro, como claro, tengas total, Parkinson, es complicadísimo, ¿no? total. Entonces ella es quien me suele siempre dar los mejores consejos, ¿no? Sí, Y eso siempre, pues, mi hermana que está metido, tanto mi hermana como mi hermano que están metidos también en ese mundo, pues también ellos como que me van diciendo un poco sus ideologías, ¿no? Sus pensamientos. ajá. Y después, como esto es un mundo en que me he metido cárnico, Es que, claro, al final es una comercializadora.
cárnica de la granja a la mesa, que no deja de ser eso. Entonces, yo me baso un poco en una jefa que tuve y en un jefe que tuve en el fondo de inversión, que Sí, son quienes, los últimos jefes, que son los que me han impactado como más quizá. impactado más, ¿no? En esto. Sobre todo esta jefa que tuve anteriormente, porque al final era más marketing y más hay que conseguir business development, ¿no? Hay que Ajá. conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Cómo conseguirlas, ¿no? Y luego, por supuesto, en banca, pues todo el tema financiero para yo seguir siempre. Me gusta siempre tener números bajo la mesa. Siempre voy con números bajo la mesa porque son los que te van a decir a qué dirección ir. Aunque el número no sea exacto, imagínate, dices, pues mira, hace falta tener aquí con, yo qué sé, con 150 animales tenemos que tener X hectáreas, ¿no? Ujú, De ujú. pasto. Pues si tú, por ejemplo, te basas siempre en un número, el papel aguanta todo, ¿vale? El Excel más. Total, yo creo que no hay pocos líderes que no reconozcan eso. Pues si tú, por ejemplo, siempre te basas de un número, tienes después menos posibilidades de fracasar. Mm, Porque tú ya has ido hacia ese número. Luego ya contarás desviaciones, siempre las desviaciones de, pues no sé, desviaciones de por qué, pero en porcentajes pequeños, ¿no? Un 5%, un 10% y como mucho un 20%, pero son desviaciones que ya puedes empezar a a encauzar, manejar. Ajá. manejar. Yo siempre también, una cosa que me encanta es navegar, ¿no? Ok. Porque ahí ya tienes todo en uno. Tienes el viento, Total. que ya es el viento hacia dónde viene el viento, tienes el timón, tienes la gente a la que no puedes marear, porque es un barco de vela. Tal Entonces, cual. tienes que estar continuamente haciendo que la gente esté contenta, Sí. ¿no? Y haciendo que el barco navegue. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo. Ahora ya que me he puesto a pensar un poco más allá en verano, porque navega solamente en verano, Ajá. pues ya ves que realmente la mejor opción es con números, adaptándote a tus clientes, que son los pasajeros que tú llevas en un barco, Ujú, ¿vale? Que tienen que estar contentos ujú. y haciéndoles ver que no existen mareas, no existen bien vendavales y que todo está perfectamente, ¿no? Es como un piloto de avión que está volando, los pasajeros no nos enteramos nunca de que hay un motor que no funciona, ellos están dando vueltas para, para un poco sobrepasar eso, pues esa anécdota que tienen que igual les hacen, yo qué sé, tardar media hora más en el viaje Mm. y ellos, pues, evidentemente, un piloto pues va a estar un poco, ostras, pues necesito llegar a mi destino en En el ese menor tiempo el posible. menor tiempo posible, ¿no? Mira, Entonces es un Joaquín, poco parecido. perdóname que te interrumpa, pero es que tocaste un punto como neurálgico en muchos temas y en las conversaciones de liderazgo que básicamente nos lleva o me lleva a pensar que el líder o los líderes que uno ha tenido influyen en el comportamiento y en las decisiones que uno eh, también toma. Pues es por estos dos líderes que me mencionabas anteriormente. Y entonces en ese sentido quería yo preguntarte un poco, em, consolidando esas experiencias de tus jefes anteriores o de los líderes que tuviste, ¿cómo, cómo has hecho tú en ese caso cuando tienes que influir en tu equipo? Pues bueno, haciendo de mentor, entiendo, Sí. pues tienen que ver siempre los mismos objetivos que yo tengo, los que yo marco, ellos tienen que saberlos. Ok. Porque si no saben hacia dónde va el barco, pues entonces es que es imposible que sepan hacia dónde llevar las cosas, ¿no? O sea, siempre hay que ir de la mano. Mm. Tú, tú, tienes que ser, no, tú tienes que ser amigo bueno, de Colaboradores tus en este caso. colaboradores, ¿no? Ajá. Siempre tienes que ser amigo de ellos. Bien. No eres un jefe, ni eres pues estas teorías de X, Y, ¿no? De Adam Smith. Tú eres directamente otro compañero más, pero eres Sí. un poco el que lleva las riendas. La Bien. cosa es que ellos sepan, no hacia dónde vas. Eso siempre es lo más importante, pero en cualquier ámbito, tanto en agribusiness como en banca, como en real estate, porque, no sé, haces una promoción, pues tú tienes que controlar tiempos. Y Sí. si no os controlas tú,
El resto no van a controlar, entonces Total. donde hay patrón no manda marinero. O sea, es así. Bueno, hablando de, ya que has tocado el tema del tiempo, se nos ha agotado el tiempo de la sesión, pero no quiero finalizar la sesión sin hacer dos cosas. Primero, concluir en dos puntos importantísimos que mencionaste hoy de tu experiencia del manejo de esas decisiones difíciles y de cómo las has afrontado. La primera es, si entendí bien y si no, corrígeme, ¿ah? La primera es, entiendo yo que utilizas prácticas deportivas, cosas que te permitan cambiar de espacios, cosas que te permitan tener tiempo pues a solas con tu pensamiento para poder resolver las dificultades y las decisiones y tomar las decisiones que tienes que tomar. Y el otro punto que también me planteabas es utilizar estos role models que creo que son determinantes en el momento en que uno puede ir avanzando para tomar estas decisiones. ¿Sí? Sí. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias por este compartir. Me alegró mucho de verdad poder tener estos momentos contigo y poder dedicarnos este tiempo para conversar. Eh, Gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Una experiencia grande, gracias y con gusto. Y por muchas gracias. supuesto, cualquier cosa que haga falta, pues mencionar o lo que sea, pues por supuesto puedes contar conmigo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, a todos. Creo que llegamos a dos conclusiones importantísimas hoy en este breve segmento. Vamos a comentar un poquito después, en el inicio del siguiente capítulo, de la obra de Kiko, como para no quedarnos sin esa conclusión y que nos cuente un poquito cómo vamos. Quédense con nosotros. Los invito a que sigamos explorando un poco este tema de las decisiones difíciles y de cómo nosotros podemos ir avanzando cada vez más utilizando las prácticas y las experiencias de aquellas personas que ya han pasado por este camino. Así que bueno, esto es Liderosamente. Yo soy Sergio Urrea y nos vemos en el siguiente episodio.